Bienvenida, familia angelical. Es un gusto saludarte, recibirte en este espacio donde voy a contarte un poquito de mi historia. Bueno, yo creo que mucho. Comencemos entonces por el 2012. En el 2012 yo empiezo a sentir algún abultamiento en mi vientre, pero no le hago mucho caso porque estoy atendiendo a mi hija, que en ese año desafortunadamente fue diagnosticada con cáncer de piel y obviamente como mamá me enfoqué en ella, en su tratamiento, en su cirugía, en su proceso. Mientras tanto, dentro de mi cuerpo estaban creciendo unos miomas que se estaban haciendo cada vez más grandes, pero yo no me ocupé de mí a tiempo. Primera bandera roja. Y yo espero que si tú en este momento estás escuchando mi historia, te caiga el 20 y por favor te atiendas, no tengas miedo, pero tampoco descuides tu salud. Es muy importante que tú estés bien. Y bueno, pues en este andar, afortunadamente mi hija sale bien de su tratamiento, sale bien de la cirugía. Y entonces en el 2013 yo empiezo a pedir ayuda porque este abultamiento en mi vientre empieza a crecer y cada vez crece más y yo decía, bueno, un bebé no es. Entonces, ¿qué será? Pedí recomendación de un médico, me recomiendan con un médico en el hospital eh, de aquí del Seguro Social en Villa de las Flores, Coacalco. Ahí un doctor me recibe, yo me presento con él y él me dice, perfecto, yo estas cirugías de miomas las hago todos los días. Este es mi día a día, no se preocupe, me cita para cirugía, ya con, me mandó a hacer exámenes preoperatorios, ya sabes, todo lo previo a una cirugía. Primera red flag también, bueno, ya segunda red flag. El doctor nunca tocó mi cuerpo, nunca me auscultó, no revisó, nunca tocó de qué tamaño era el mioma. Y pues yo me lo palpaba y parecía la cabecita de un bebé. Entonces, cuando él no me tocó ni me dijo nada, solo así platicando afuera del quirófano, me dijo, la veo tal día para operarla, porque esto es un procedimiento muy normal. Pues dije, adelante, confié con mucha inocencia, ni modo. Me voy, me hago mis estudios, llega el día de internarme y fíjate nada más lo que pasó. Cuando yo salgo de aquí con mi hija para irme a internar, volteo en la esquina de la cuadra y me despido de mi cuadra y me despido de mis vecinos y les digo, hasta luego vecinos, y me voy. Algo en mí me decía que no iba a regresar. Algo en mí sabía que se estaba despidiendo. Para no hacerte el cuento largo, me internan. Me quedo ahí una noche porque a la mañana siguiente me van a hacer una cirugía. Y ahí empezó el martirio, pero también empezaron las señales de los ángeles. Desafortunadamente me tocaron unas enfermeras con muy poquita empatía, muy poquito amor. Y obviamente, pues al revisarme, porque me van a hacer una cirugía, me dicen, no vienes rasurada. Y yo, pues es que nadie me dijo. Y se empezaron a burlar y me empezaron a rasurar en mi zona íntima y me hicieron sentir tan mal, tan humillada. Y mientras ellas estaban haciendo lo que correspondía, yo estaba llorando y ellas burlándose. Y yo no entiendo por qué. No entendía por qué estaban maltratándome de esa forma, pero dije, aguántate, aguántate, no digas nada, ya te van a operar. Después se van ellas, yo me quedo llorando y te quiero contar esto porque es algo muy de mi corazón. Resulta que de pronto escucho una voz que no estaba fuera, que solo yo la estaba escuchando. Y esa voz me dice, ¿qué harías si mañana te mueres? Uy, sentí un impacto porque dije, ¿cómo si mañana me muero? Mañana me voy a morir. Y esa voz me dijo, escríbele una carta a tu hija como si supieras que mañana te vas a morir. Y afortunadamente llevaba hojas, llevaba pluma, llevaba un libro, me recargué en el libro y empecé a escribirle una carta a mi hija. Una carta en donde yo le decía todo lo que yo quería que ella experimentara.
Ella estaba muy chiquita, 16, 17 años. Y entonces le escribí con todo mi amor esa carta. Revisaba y decía, no me va a alcanzar la vida para escribirle, ¿qué le dice una madre a su hija sabiendo que ya se va a morir? Yo en esa carta le escribía que se diera la oportunidad de amar, que se diera la oportunidad de estudiar, de experimentar, que no tuviera miedo, que yo siempre iba a estar a su lado. ¿Quién lo iba a saber? Solo esa voz que me estaba hablando. Hoy, a lo largo de los años y después de estudiar tanto acerca del mundo espiritual y los ángeles, hoy te puedo asegurar que era Arcángel Miguel hablándome y diciéndome, Lili, despídete de tu hija porque te vas a morir. Cuando llega la hora de mi cirugía al día siguiente, me preparo sin miedo. Quiero contarte que yo nunca tuve miedo. Entré al quirófano. Disculparás esta tos, voy a hacer un paréntesis para contarte que obviamente como consecuencia de esa cirugía me hicieron una traqueotomía y desde entonces yo tengo esta tos. Yo genero constantemente flema porque pues mi tráquea ya no quedó igual. Así es que bueno, pues para que no te incomode, para que sepas de qué se trata mi tos y esta voz ronquita. Resulta pues, cerramos el paréntesis, regreso a mi relato, entro al quirófano con toda la confianza del mundo. Te prometo que iba súper tranquila, confiando en Dios. Yo decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Me preparan, me ponen la anestesia, me empiezo a quedar dormida y yo solo dije, Dios, estoy en tus manos. Después despierto. Despierto de la cirugía con un dolor muy grande, muy inmenso, era un dolor insoportable en mi vientre. Y entonces llegan las enfermeras a revisar y les digo, señorita, me duele mucho. Pues te tienes que parar, madrecita, te tienes que levantar. Lo más rápido que te levantes, más rápido te vas a tu casa. Yo no sabía que las enfermeras no habían leído las indicaciones. Yo tenía una cirugía mayor. Resulta que todo se complicó. Resulta que el doctor, al abrirme, encuentra un mioma de 3,5 kilos y muchos más alrededor, muchos miomas más. El más grande era de 3,5 kilos. Yo traía un mioma del tamaño de un bebé y para él fue una sorpresa encontrar que mis órganos estaban desplazados, ya tenía sufrimiento en uno de mis riñones, todos mis órganos eran un relajo. Yo hoy bendigo a este médico, no voy a decir su nombre, solamente lo bendigo porque él hizo lo que pudo con lo que tenía, pero él nunca se dio cuenta de la gravedad de mi caso. Y bueno, él abría y abría y abría y encontraba y encontraba y encontraba. Él trató de arreglarlo todo, pero lo mío se convirtió en una cirugía mayor. Yo tengo una herida de más de 30 centímetros que fue todo lo que abrieron para acomodar mis órganos, sacar los miomas y acomodar todo lo que tenía que acomodarse. Bueno, pues entonces, ¿qué crees? Que una enfermera que no había leído un reporte me obliga a levantarme. Así es, aunque tú no lo creas. Me obligaron a levantarme. Me siento, me duele demasiado y le digo, señorita, discúlpeme, pero ya no puedo más. Y me caigo en la cama. Me recuesto porque me duele demasiado. Y la herida se abre y comienzo a desangrarme. Fue un momento de mucho miedo para las enfermeras. Para mí no. Yo no sabía la gravedad de lo que había pasado. Yo no sabía la dimensión. Yo dije, siento calientito, ¿qué será? Pero cuando las enfermeras se dan cuenta que me estoy desangrando, corrieron, gritaban, fueron por mí, me llevaron al quirófano, una doctora me dijo, necesitamos que nos firmes este documento, era un documento en blanco, y yo le dije, claro que sí, se lo firmo, y firmé 3 hojas en blanco. Las firmo y me dicen, te vamos a anestesiar otra vez, te vamos a cerrar la cirugía. Y dije, perfecto,
Se me abrió, me la van a cerrar, perfecto, todo va a estar bien y te prometo que no tuve miedo. Y dije, perfecto, todo va a estar bien, lo van a arreglar, duérmanme. Hoy sé que no debía haber firmado nada, hoy sé que estuve muy grave. Ahí cerré los ojos y no los volví a abrir hasta 13 días después. Yo estuve en coma. Salí de ese hospital en una ambulancia. Me llevaron a un hospital en Aragón, el hospital 196. Y ahí me recibió una doctora que me contó que cuando llegué me puso agua bendita en mis pies y en mi cabeza. Me puso agua bendita, hizo todo lo posible por rescatarme y me salvaron la vida en ese hospital. La doctora después me contó que si yo hubiera llegado un minuto más tarde, yo hubiera llegado muerta. Pero no me morí. Ahí estuve en coma. Desafortunadamente me dio neumonía. Todo se complicó. Pero estaba viva. Estaba conectada a muchos aparatos. Estaba obviamente en terapia intensiva. Estuve muchos días ahí. Fue un proceso muy, muy doloroso. Te puedo decir que fueron experiencias muy increíbles. La gente que dice que los que estamos en coma no escuchamos y no sentimos, claro que escuchamos y claro que sentimos. Yo sentía cómo me bañaban, yo escuchaba a mi familia cómo me hablaban, pero yo no podía despertar y hablarles, no podía contestarles. Y bueno, durante esta estancia de estos 13 días, cuando yo empiezo a regresar y empiezo a estar más consciente, me doy cuenta que sigo internada, me doy cuenta que hay ruidos a mi alrededor de unos aparatos que de pronto si yo me altero, los aparatos empiezan a sonar más fuerte, entonces yo trataba de calmarme. Total que bueno, bendito sea Dios, al día 13 vuelvo a abrir mis ojos. Regreso a la vida. Pero ahí empezó mi calvario. Porque, porque lo más difícil no fue morirse. Yo estuve ahí, en la línea, a punto de irme. ¿Y sabes qué? Eso no fue lo difícil. Lo más difícil fue aferrarme a la vida. Lo más difícil fue luchar por quedarme. De pronto un doctor dijo, bájenla, bájenla de la cama al reposet. Yo ya llevaba 13 días sin sentir el peso de mi cuerpo, me bajaron, yo no podía caminar ni moverme porque estaba demasiado débil, me bajaron cargando, me sentaron y ese doctor me dijo, si empieza a comer papilla, la saco de aquí. Pues tráiganme la papilla. Después se enteró el doctor, regresó y me dijo, si empieza a comer picado, la saco de aquí. Y dije, pues tráiganme la comida picada. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para salir de aquí. Yo quería volver a ver a mi papá, quería volver a ver a mi hija y yo necesitaba regresar a mi casa. Así es que empecé a comer, todo empezó a salir bien, empecé a mejorar, me cambiaron de área. También pasé un cáliz porque me mandaron a un área donde no debía. Ahí otra vez las enfermeras me trataron muy mal. Cuando tienes una traqueotomía, la traqueotomía, el tubo se te tapa, hay que destaparlo inyectando agua en tu tráquea y obviamente toses y sale todo lo que está atorado. Cuéntame aquí en los comentarios si tú has pasado o conoces un familiar que pasó por esto. Cuéntame, por favor, si pasaste una situación igual, cómo se siente horrible que te laven la traqueotomía. Bueno, pues en fin, pasé un cáliz terrible, me costó mucho trabajo quedarme en la vida, pero lo logré. De pronto me subieron a piso, pero yo tenía mi herida abierta. La herida esta enorme que te cuento estaba abierta, no cerraba, no la habían cerrado. Y entonces le dice un doctor a mi tía, la vamos a mandar a su casa así, con la herida abierta. Y mi tía, que de verdad Dios en ese momento la puso y fue un instrumento de amor, ella habló con el doctor a solas y le dijo, no puede mandar a esta mujer con una herida abierta a su casa a que la cuide su hija de 16 años, de 17 años, a que la cuide
cuando también está cuidando a su abuelo que está en cama con oxígeno, con esta situación, la niña no se va a poder hacer cargo de todo. Y entonces el doctor dice que esa es la situación de esta señorita. Sí, no le hagan esto, por favor. Por ciérrenle la herida a mi sobrina. Y pues gracias a que mi tía abogó por mí y por mi hija y por mi padre en ese momento, porque pues éramos los tres viviendo solos, decide el doctor ordenar que me hagan otra vez, que me metan a cirugía y me cierren. Me cierran y entonces si me dicen ya se va a su casa, ya sin ningún riesgo, regreso a mi casa y empieza otra historia. Empiezo a adaptarme a mi nueva vida. No regreso hablando. Ahí me faltó contarte algo. Antes de regresar, había que quitar el tubo de plástico que yo tenía aquí y cambiarlo por una cánula de Jackson, que es una cánula, un tubito que ya puedes tú mismo destapar, limpiar en tu casa. Tenían que cambiármelo, no lo tenía el seguro, no llegaba, le pedí en ese momento al papá de mi hija que él lo comprara, él me hizo favor de comprar la cánula de Jackson, la compró, me la pusieron, pero antes de que me la pusieran, pues, sucedió algo otra vez con las enfermeras que también quiero contarte. Fíjate, porque es importante. Resulta que mi tía Anita le pregunta a una enfermera, oiga, ¿cuándo le irán a quitar este tubo que tiene en la garganta? Y la enfermera se atrevió a decirle, uy, señora, no, 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 usted no sabe, hay personas a las que nunca en la vida les quitan esa cánula. A lo mejor a su sobrina no se la van a quitar nunca. Imagínate, yo maestra, había trabajado 20 años en el sistema educativo particular, en primaria particular, y que me digan como maestra, nunca más vas a volver a hablar, a mí se me derrumbó el mundo. Mi tía se puso mal, casi se desmaya, le bajó el azúcar, se puso muy mal, yo también me puse muy mal. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque resulta que en medio de ese dolor, yo miro al techo del hospital y le digo a Dios, Dios, no me quites mi voz. Yo soy maestra. No me quites mi voz. Si tú me devuelves mi voz, te prometo que voy a dar fe de que existes el resto de mi vida. Como magia, pero yo sé que no fue magia, fue la mano de Dios. De pronto todo empezó a fluir. Y el papá de mi hija me dijo, ¿y si la compramos? ¿Y si compramos esa cánula porque la piden? Y yo, sí, sí, cómprala. La compra, la lleva al seguro, me la ponen y me dicen, sí, sí queda, ya se va de alta. Me voy, pero no puedo hablar. Tenía que tapar el taponcito, el hoyito de la cánula, la tenía que tapar para poder hablar. Y en ese tiempo mi hija me puso de apodo Lily Vader por la forma en que hablaba. Yo era Lily Vader porque mi voz retumbaba, resonaba en la cánula de Jackson. A partir de ahí comenzó mi camino de regreso a la vida. Me obsesioné porque me quitaran la cánula. 4 meses después me la quitaron. Por fin se logró. Y entonces comencé a hablar. Y comencé a hablar con esta voz que estás escuchando. Esta voz no es mi voz. No era la voz que yo tenía antes. Esta voz ronquita que escuchas y que de pronto a veces subo de volumen porque no conozco muy bien mi voz, es la voz que Dios me regaló. Y con esta voz he llevado el mensaje de los ángeles durante tantos años. Desde entonces, mi voz ha sido mi gran herramienta, mi gran instrumento, porque cada vez que yo hablo, sé que está hablando Dios a través de mí. Esta voz es la que Dios me regaló. Y por eso la vida, lo que tú quieras, me trajo al mundo de los ángeles.
Y por eso estoy aquí hoy, contándote mi historia, abriéndote mi corazón, abriéndote un pedacito de mi historia, para que me conozcas y para que sepas de dónde vengo. También vengo de vivir un infierno. ¿Y tú has vivido un infierno? Déjame decirte que todos aquellos que hemos vivido una noche oscura, que hemos vivido nuestro propio infierno, estamos listos para la espiritualidad. Este espacio donde conectamos con Dios, con universo, como tú lo llames, con ese poder superior que nos demostró que a pesar de que estábamos pasando por nuestra noche más oscura, ahí hubo algo, hubo magia, hubo amor, hubo poder sanador para sacarnos de ese gran dolor y seguir vivos. Si estamos vivos es porque tenemos una misión que cumplir. Yo hoy te invito a que me escribas aquí en los comentarios por qué crees que sigues aquí. ¿Cuál será tu misión divina? Si no sabes cuál es tu misión, también escríbemelo aquí, porque conforme vayamos avanzando con estos videos, vamos a ir descubriendo cuál es nuestra misión divina. Pues hasta aquí llega este video en donde te abrí mi corazón, te mostré lo vulnerable que estuve, pero también un poquito del camino que me llevó a Los Ángeles. Espero que te haya gustado. Déjame aquí en los comentarios si estás identificado con mi historia, si has conocido a alguien así pasando por una enfermedad tan grave como la que a mí me pasó. Y bueno, pues espero que te suscribas, le des like, compartas y sigamos aquí en YouTube platicando en familia. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Te mando chispitas de amor y recuerda que te amo.